Volvemos entonces, decía, posterior a la zona anal tenemos la fase fálica. Zona genital, decía. En este caso, decía hoy, vamos a tener por un lado el pene, varones, y del otro lado, aún no la vagina, porque la conciencia de vagina, ¿sí?, está en el interior, se va a dar recién en la pubertad de adolescencia, en lo que Freud llama, y esto lo veremos apenitas, porque ustedes van a ser docentes de educación inicial, ¿no? Pero algo, como para que igual lo sepan, por supuesto, el año próximo, que es la segunda acometida, dice Freud, de la sexualidad, ¿sí?, que sería aquí, en la G, la genitalidad. Esto ya no es sexualidad infantil, esto ya es sexualidad adolescente adulta, donde hay conciencia de los órganos y de para qué sirven esos órganos, que en la mirada freudiana de esta época es para concebir bebés, otros seres humanos que prolonguen, digamos, la vida de la especie. Bien. Aquí en la fase fálica va a ocurrir lo más importante, lo que hoy decíamos, el punto cúlmine de la sexualidad. Complejo de Edipo y complejo de castración. Decía, pene y del otro lado, si no hay vagina, ¿a qué le vamos a dar lugar? Al clítoris. Freud dice, no se enojen con Freud, que es un pene atrofiado en realidad el clítoris, ¿vieron? Pequeñito. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Como todas las fases, esto no lo vamos a entrar a ver porque no es necesario para ustedes, todas estas fases tienen fase 1 y fase 2, ¿sí? Es decir, oral 1, oral 2, anal 1, anal 2, fálica 1 y fálica 2. De la única que vamos a hablar de las dos es de la fálica, que es la que más nos interesa en este momento. Fase fálica 1 se llama premisa universal del pene, PUP, premisa universal del pene. ¿Por qué? Porque el niño a eso de los 3 años más o menos, porque todo esto coincide en las edades, piensa que todo tiene pito. Hasta las rocas, dice Freud. Todo. Y por supuesto, el de papá y el de mamá, porque el niño cree que mamá también, por supuesto, tiene pito, son los más grandes que hay. Si son los de mi papá. ¿Cómo no? O de mi mamá. Pero esta premisa universal de que existe pito en todo, pene sería, ¿sí? Pero le digo pito porque no se llama fase peniana, se llama fálica. ¿Por qué se llama fálica? Porque encierra la metáfora del pene. ¿Qué quiero decir con esto? El pene está sobredimensionado para el niño. Esto quiere decir que el pene es muchas cosas. Es como un elemento de batalla, es un elemento de poder, es un elemento de seducción, es lo que se quiere tener. Lleven esto a la vida adulta. Lleven esto a la vida adulta. Como el que tiene pito lo tiene todo. Pensemos en estas cuestiones de género, en estas cuestiones patriarcales, sexistas, machistas. ¿Por qué el que tiene pene está en los lugares en que está y las mujeres que tenemos vagina no? Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, por eso se llama fálica, porque es la sobredimensión, es la metáfora que hay respecto del pene. Entonces, si en esta fase fálica 1 el niño creyó que el pene era lo máximo que había y que todos lo tenían, va a llegar un momento en que aparezca la fase fálica 2, ¿sí?, que es la de Edipo y castración, donde el niño, y acá vamos a hacer la disquisición entre varón y mujer, el varón, el niño, se acerca como objeto de amor primario a su mamá. El objeto de amor primario de niña y de niño es la madre, ¿sí? El varón se acerca entonces como objeto de amor primario a la mamá e intenta conquistarla, ocupar el lugar del papá, y entonces le dice, bueno papá, ¿y vos cuándo te vas? Porque me quedo yo cuidando a mamá, vos no te preocupes. Vos andá tranquilo nomás, y si no volvés más, dice el niño, mejor, porque me quedo yo, el hombre de la casa, me quedo yo. Aquí también hay que tener cuidado cuando uno escucha muchas entrevistas donde hay muchas mamás que estando solas
se llevan al niño a dormir con ellas. Después tenemos el gran problema de los límites, ¿sí? De dónde empieza la mamá, dónde empieza el niño, dónde termina la mamá, dónde termina el niño. Y están ubicando al hijo en un lugar que no es de hijo, sino de pareja. Esto ocurre inconscientemente, no es que la mamá lo quiera hacer. Si uno se los dice, efectivamente dicen, ¿cómo? No, 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 no. Pero claro, este es un actuar inconsciente. Entonces, el niño es niño y tiene su lugar, y tiene su habitación, ¿sí? Y ingresa al bañito solo, o lo acompañará en ciertas circunstancias la mamá o el papá, pero después separemos, ¿sí?, el cuerpo del niño del cuerpo de los adultos. Vuelvo a decir esto, ¿sí? Esto tiene que estar muy diferenciado y tienen que estar muy diferenciados los roles. Padres, padres, madres, madres, quiero decir, figuras parentales, ¿no? Quienes ocupan esas funciones y función del hijo. Ahora, sí es verdad que en la fantasía del niño, en un momento quiere casarse con mamá, ser el novio de mamá. Entonces, ¿quién aparece acá? Toc, 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 papá. ¿Qué le dice papá? No, mira, mi amorcito, a ver si nos entendemos. Mamá es mía, es mi novia, mi esposa. Vos el día de mañana, cuando crezcas, tendrás tu propia mujer, novia, esposa, tendrás hijitos y lo que fuere. ¿Sí? ¿Qué hace el papá? ¿Sí? El tema es cuando el padre no dice nada. Fuera. No, no, a ver, no lo necesita decir, digamos, en palabras, porque esto No. funciona, dice Freud, funciona psíquicamente con el... Profe, no voy a mandar al frente, pero bueno, en mi familia, el nene sigue durmiendo con la madre y va a cumplir 5 años. Y una vuelta se fueron de vacaciones y el papá del nene tuvo que dormir en otra cama porque el nene quería dormir con la madre. Entonces, Bueno. esas cosas... Y cómo uno se va y se lo plantea, ¿no? Porque uno no se quiere meter en la vida del demás, porque si no, viste, sos el malo. Bueno, a ver. Es complicado. Sí, es complicado, pero ¿saben dónde tenemos que mirar acá? Acá voy a hacer muy convención de los derechos del niño. Tenemos que mirar en la vida psíquica de ese niño. Eso que está sucediendo va a tener repercusión en la vida psíquica del niño. Es que lo sé, pero bueno. Claro. Entonces, Uno no es la madre, no es tu familia, y te preocupa, porque realmente te preocupa, pero no sabes qué hacer, no sabes bueno, cómo. uno puede sentarse, puede explicar esto que sabe, que ha escuchado, que ha leído. Obviamente no puede andar a los cachetazos para que el otro entienda, pero bueno, hace lo que puede, lo va diciendo, y en todo caso, sí se puede dar la posibilidad de que asistan a alguna consulta psicológica como para aclarar algunas cosas, ¿sí? Sobre todo donde podemos apuntar es en las conductas que presenta el niño, que seguramente están ligadas a algo de esto del dormir en el lecho materno, ¿no? Sí, es muy mamero. Bueno, y eso que vos decís muy mamero seguramente se expresa en ciertas conductas que tienen que ver que no puede hacer absolutamente nada por fuera de la mirada de la madre, probablemente, ¿no? O en el jardín se queda llorando 20 horas agarrado así, ¿no? Como de la reja de, sáquenme de acá. No, lo representa de otra forma. Bueno, no vamos a hablar, no me voy a hablar. Pero por eso digo, hay maneras de representar estas cuestiones que hablan de que hay algo que no está bien. Vamos a ponerlo así. Sí, pero se enojan si le decís algo. Eso es lo peor. Bueno, uno interviene en la medida que pueda, ¿sí? Después estarán también las figuras, este niño si tiene 5 años está yendo a jardín, bueno, también está, fíjense otra vez, está en la mirada del docente que pueda decir, acá estoy observando algo, ¿no?, que me parece que no viene bien, y poder hablar con las figuras parentales, ¿no? Pero bueno, sigamos por aquí por ahora. Ana, Sí. Preguntan, ¿esto que estás describiendo, a qué edad más o menos se manifiesta? ¿Esto qué? Del complejo de Edipo y castración, de la fase fálica 2, sí. Más o menos a los 3 años. 3, 4 años. Bien. A ver, no tiene una edad cronológica, pero digamos que, como decíamos hoy, sería la edad en que uno escucha estas manifestaciones de los niños, ¿no? Me voy a casar con mi mamá es la más hermosa del mundo, él abraza a la mamá y la mira como enamorado. Bueno.
yo le decía a mi papá, perdón, a mi mamá, yo le decía que yo lo había conocido primero a mi papá. Porque si yo lo conocía desde que nací, mi mamá no, mi mamá lo conoció después, pero yo lo conocía desde que nací, así que yo lo conocí primero. Bueno, esas son manifestaciones de esta sexualidad infantil y en este momento de lo que vamos a llamar complejo de Edipo, ¿sí? Habrán escuchado que existe para la niña lo que se llama complejo de Electra. Eso no es freudiano. Complejo de Electra lo dijo Jung, ¿sí? Nos estamos apegando acá a la teoría de Freud, así que vamos a decir el complejo de Edipo en las niñas, pero no complejo de Electra, ¿sí? Ya saben que no pertenece al psicoanálisis freudiano. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño, ¿sí?, con estas manifestaciones de la sexualidad, además también las pasa por el cuerpo. ¿Qué hace el niño? Se toca, ¿sí? Se masturba. Los padres, ¿qué le dicen? Deja de tocarte, se te va a caer el pito si te seguís tocando, te vamos a cortar la mano. Empiezan con estas cosas que aunque no las digan, no las expresen, funcionan igual, ¿sí? Porque esto funciona en el psiquismo más allá de la palabra, ¿sí? ¿Qué hace el niño entonces? Dice, si yo sigo hinchando acá y metiéndome en el terreno que no me corresponde, ¿sí?, voy a perder mis cositas muy preciadas. Este relato así lo pone Freud y lo pone en uno de los casos que él trabaja, que es el caso Hans, el caso de Juanito. Entonces, dice, me las tomo de acá, conservo mi narcisismo y mis cositas más preciadas, mi pitito lo conservo, salgo rajando de acá, y entonces, aquí presten atención, vía complejo de castración, el varón sale del complejo de Edipo. Se aplicó la castración, ¿sí? Basta de tocarte, basta de hinchar con mamá, mamá no es tu novia, es mi novia, o mi esposa, o mi pareja, no la tuya, vos el día de mañana. Todo esto empieza a funcionar y el niño en un momento dice, listo, me dejo de hinchar con esto, vuelvo a decir, esto funciona en la fantasía, en el psiquismo, en el inconsciente, ¿sí? Vía castración sale del complejo de Edipo. ¿Qué pasa en la niña? La niña, que también en la fase fálica uno cree que tiene peito, y que en todo caso ya le va a crecer como le creció a su hermanito, o al vecinito, o a su papá, ¿sí? Que aunque no lo vea, esto vuelvo a decir, no se necesita el dato sensible, esto funciona, es universal, dice Freud. Después se podrán ver todas las críticas y ustedes podrán leer un montón de cosas, pero bueno, en este momento lo estamos trabajando de esta manera. A ver, la niña, entonces, al revés que el varón, entra al complejo de Edipo por el complejo de castración, porque resulta que se da cuenta que al final, che, esto que yo tengo acá no va a crecer nunca. Esto evidentemente no es un pene. Y la mira, es como si le quitaran una venda de los ojos, igual que al varón, ¿no? Es como si le quitaran, ¡oh, ahora puedo ver! Mira la mamá tampoco, mira, vuelvo a decir, esto no es que lo hagan en acción, algunos niños sí, sucede que aparece así como lo estoy narrando, pero si no, no es necesario que ocurra con un gesto material. Yo se los cuento así para que ustedes lo entiendan. Mira la mamá, se da cuenta que tampoco tiene pene, y con hostilidad, con bronca, la niña le dice, así que vos no solamente estás fallada, sino que me trajiste al mundo fallada. Hace un viraje de esta hostilidad con la madre, hace un viraje, ¿y a quién mira? Ah, este sí tiene, al padre. Por castración, entonces, dándose cuenta que no tiene, que se lo han cortado evidentemente, entra al complejo de Edipo y dice Freud, de allí no sale más. Dice Freud, ¿sí? La niña entonces, en ese viraje hacia el padre, va a pretender el día de mañana tener un hijo con este padre, porque eso simbolizaría estar completa, como está el varón, que por tener pito supuestamente está completo. Teoría freudiana, estamos hablando del 1900, ¿sí? Entendamos este contexto también. Entonces, la niña, obviamente, salvo que estemos hablando de casos de abusos sexuales,
La niña no tiene hijos con su padre, sino que las tiene con un sustituto paterno, con otro hombre, no su padre. Lo mismo que el niño con su madre, será con otra mujer. ¿Sí? Bien. Ahora, todo esto va a caer bajo una amnesia infantil que se da a posteriori de que se consolide esta represión originaria, primaria o primordial, y va a empezar lo que se conoce como periodo de latencia, es decir, que esta sexualidad es como que se queda adormilada para volver en la pubertad con mucha fuerza y ya a definir, ahora sí y para siempre, los caracteres sexuales, los caracteres de identidad yoica, sexual y ocupacional, ¿sí? Pero aquí todo esto cae bajo el influjo de la represión. Por lo tanto, el niño olvida todo esto. Si nosotros le recordamos al niño, ay, vos cuando eras chiquito que andabas desnudo para todos lados, ¿yo? ¿Desnudo? No, dice el niño. Vos que comías caca, caracoles, saltamontes, ¡ay, qué asco! Yo eso no lo hacía. ¿Qué es lo que pasa? Dice Freud ahí. Que gracias a la caída, a la consolidación, cuando digo caída digo consolidación, de la represión, van a nacer también los diques contra lo pulsional. Esos diques se llaman asco, pudor y vergüenza. Y el niño entonces dice, mamá, no entres sin golpear, ¿no ves que estoy desnudo o estoy en calzoncillo o estoy en bombacha? Generalmente pasa más con el varón, ¿no? Diques contra el avance pulsional, ¿sí? Bien, todo esto queda aquí, reprimido en el inconsciente. ¿Qué es entonces? Pregunta de examen. Lo digo así porque así lo remarcan con resaltador. ¿Qué es lo que queda reprimido entonces? La sexualidad infantil. ¿Qué es esa sexualidad infantil? Esto, las fases libidinales, las zonas erógenas son las zonas en particular, boca, ano, pene, ¿sí? Estas son fases libidinales, oral, anal y fálica. Eso es sexualidad infantil. Eso es lo que queda reprimido. ¿Dónde? En el inconsciente. Y del otro lado nos queda preconsciente, consciente, ¿sí? Bien. El inconsciente es atemporal. Todo lo que está guardado ahí no tiene tiempo, ¿sí? Piensen en los sueños. Uno puede soñar, ¿sí?, con que está en la escuela primaria, y generalmente uno sueña, me olvidé la ropa, un sueño muy común, un sueño universal. Uno llega a un lugar y está desnudo. Otro sueño así, universal, es el de caer indefinidamente, y uno se despierta y estaba cayendo, y una sensación horrible. Bueno, son sueños universales, ¿no? Está dominado, acá voy a volver, perdón. Acá el inconsciente, ¿se acuerdan en este incipiente psiquismo que dijimos que el principio que lo dominaba era el principio de nirvana, la tendencia a cero? Bueno, el principio que domina al inconsciente se llama principio del placer. El inconsciente lo que quiere es obtener placer. Todas satisfacciones. No quiere saber nada con que le digan que no, con que hay frustraciones, con que no se puede. En el inconsciente, por eso en el niño pequeño, todo es posible, ¿sí? Y por eso hacen berrinches, porque quieren una cosa, la otra, bueno, y ahí estarán los padres poniendo los límites. Esos límites van a ir de la mano, ayudando a que aparezca y se consolide la represión, porque la represión está del lado de los límites, ¿sí? Y del lado del preconsciente, consciente, lo que tenemos es el principio de la realidad. Acá ya no prima el placer. Es bueno si puede obtenerse, pero se tiene que obtener de una manera socialmente valorada. Ya no es de cualquier manera, ya no es como el niño pequeño, bueno, voy, no tengo más, ya voy desnuda a la playa y ya está, ¿qué importa? No se puede. Acá prima la realidad, no. ¿Cómo? Dice el preconsciente. Desnudo no se puede ir, no sé, te fabricarás con una hoja el traje de baño, pero desnudo no se puede ir a la playa. A la playa, ni a la escuela, ni a ningún lado. ¿Se entiende? Principio del placer aquí, principio de la realidad aquí. Representaciones, cosa que nunca tuvieron palabra aquí, representaciones, palabra aquí. Ahora, ¿qué es lo que recorre? Ya hemos definido a la represión, ya hemos definido al inconsciente como un sistema, acá tenemos los otros dos sistemas. ¿Qué es lo que recorre a todo el aparato y que está materializado en oral, anal y fálico? La pulsión.
La pulsión, como vimos hoy, es constitutiva, ¿sí?, de los sujetos, constitutiva del psiquismo. Si tendríamos que definir qué es la pulsión, yo lo voy a hacer en términos freudianos. Freud dice, la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Si tenemos que dar otra definición, podríamos decir que es como una energía, ¿sí?, porque tiene la fuerza de la energía, como una energía, ¿sí?, que recorre todo el aparato psíquico, y en realidad la pulsión es la que lo hace funcionar. Es el motor del psiquismo, es la pulsión. La pulsión es sexual. ¿Es igual a decir instinto? No. ¿Por qué? Porque el instinto tiene un objeto determinado. La pulsión no. La pulsión está ligada ¿a qué? Al deseo. ¿El deseo dónde nace? De la falta. ¿Por qué yo deseo algo? Porque no lo tengo. Si no, no deseo. Ahora, ¿es necesario que haya falta? La falta es constitutiva del sujeto, vuelvo a insistir, la falta. ¿Es necesario que haya deseo? Sí, porque si no, no hay vida. En las patologías graves, el deseo está obturado. Por eso, por ejemplo, una persona con depresión lo que dice es, ay, la cama me tira, la cama me tira, la cama me tira, justamente porque el deseo es lo que está obturado, no puede, ¿sí?, proyectar vida. Bien, esta pulsión, entonces, como una energía que impele a actuar al psiquismo, distinto a la necesidad, distinto al instinto, porque tiene varios objetos de satisfacción, si no, no entenderíamos cómo a un adulto le puede gustar, ¿sí?, enamorarse, tener relaciones sexuales con un niño. ¿No? ¿Eso en qué cabeza cabe? Eso es perverso, por supuesto, pero lo que está allí en el medio es la pulsión. Si no, sería instinto, y el instinto busca un solo objeto de satisfacción, y acá está pervertido, ¿sí?, el objeto de satisfacción. Freud dice entonces, concepto límite entre lo psíquico y lo somático. ¿Por qué dice esto? Porque para Freud, ¿dónde nace la pulsión? En el cuerpo, en las sensaciones, en esto de que la mamá toca, acaricia, y se va a convertir, ¿sí?, en un estatuto psíquico, adquiere estatuto psíquico, es decir, que la pulsión funciona ya no en el cuerpo, sino a partir del psiquismo. Ligado, vuelvo a decir, al deseo, a la fantasía, ahí está la pulsión, ¿sí? Pulsión, ¿por qué? Porque pulsa, 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 dice hace, hace, hace. ¿Quién le dice que pare de hacer? Esta señora, pero ella no tiene voluntad propia, la represión. ¿Quién la manda a la represión? El yo. El yo como instancia psíquica dice no, y manda a sus soldados a la represión a frenar. El avance pulsional. ¿Por qué? Porque si hubiera avance pulsional, lo que hablábamos hoy, ¿sí?, terminamos cacheteando a todo el mundo, déficit, ¿sí?, en la atención, déficit en cuanto a trastornos de conducta, patologías, la hiperactividad, ¿sí?, que me hace hago, y en realidad no hago nada, y estoy chocándome con las paredes. Bueno, todo eso tiene que ver con el avance pulsional, donde no hay un yo fuerte que pueda frenar, ¿sí?, ese avance. ¿Algo de aquí del inconsciente se puede colar hasta aquí, hasta el preconsciente? Sí, ¿por qué? Porque la represión es porosa, no es de hierro. Pero, ¿cómo se cuela en lo que dije hoy? Un síntoma es una expresión del inconsciente. Un sueño es una expresión del inconsciente. Entonces, los contenidos del inconsciente pasaron, sí, pasaron, pero disfrazados. Disfrazados, de otra manera no pueden pasar. Entonces, aquí teníamos el preconsciente y consciente son temporales. Aquí no hay tiempo. Recordamos y soñamos con que estamos otra vez en la escuela primaria como somos niños, con la casa que vivía hace 30 años. Digo, ¿por qué soñé con esto? Soñé con el abuelo que estábamos en el campo y ya el abuelo murió hace 30 años también. Entonces, no hay tiempo en el inconsciente, ¿sí? Es decir, no tiene una lógica, pero es la lógica del inconsciente, no es nuestra lógica, ¿sí? Regido por el principio de placer. Y preconsciente-consciente, todo lo contrario. Tienen un registro temporal, pasado, presente, futuro, ordenado, cronológico, ¿sí?
principio de realidad es el principio que los regula según la lógica de la realidad. Y nos vamos a la segunda tópica freudiana, había dicho hoy, hacia 1923, donde Freud escribe El yo y el ello. Y fíjense que esta segunda tópica, que es ello, este es el orden en que se desarrollan ello, yo y superyo, no pierden la lógica de la primera tópica, fíjense acá. Este no es el esquema de Freud. Se hace así porque se dice que nosotros vemos de los sujetos es solo la punta del iceberg. Todo lo demás que corresponde a la personalidad, fíjense, está debajo del agua, no se ve, pero sí tiene efectos sobre las conductas de los seres humanos. Freud en esta segunda tópica retoma la primer tópica, y ahora vamos a ver, aquí está. Este sí es el dibujo de Freud. Aquí está en castellano, y aquí lo tienen en alemán. Por las dudas, si en algún momento, en algún texto, ven el es, el ich y el über ich, eso es el ello, el yo, el superyo. ¿Sí? Lo pueden encontrar en inglés también. El ello sería el id, el yo sería el ego, en inglés estoy diciendo, y el superyo sería el alter ego, en inglés británico, ¿sí? Bien, lo vamos a ver aquí desde el castellano. Fíjense que es como un hombrecito pequeño, ¿no? La figura pareciera como simula, ¿no? Algo antropomórfico, digamos, ¿no? Segunda tópica, entonces, 1923 aproximadamente. Este modelo, en lugar de ser un modelo tópico como era el otro, ¿sí? De lugares bien definidos, un modelo estructurado, porque era como rígido, este al revés se llama modelo estructural, no confundir, y dinámico. Estructural, ¿por qué? Porque se estructura la personalidad. Fíjense que aquí, a diferencia del otro que vimos recién, todo pareciera estar mucho más conectado, efectivamente. De hecho, como les decía recién, aquí tienen a la primera tópica, miren, acá tienen al inconsciente, al preconsciente y acá arriba la conciencia. Freud en la segunda tópica no abandona la primera, la retoma, ¿sí? Y la recompone, podríamos decir. La primera aquí ya no se llaman sistemas, se llaman instancias psíquicas. Ello, yo y superyo. La primera de todas es el ello, y el ello es el caldero de las pulsiones. Imaginen a la bruja revolviendo el caldero. Bueno, el caldero de las pulsiones es el ello. La primera instancia de la que surgen las demás. Esto piénsenlo como un arbolito. La primera que nace es el ello, después nace el yo y después el superyo. ¿Sí? Después, cuando yo digo después, casi todas van naciendo juntas, pero digamos que el comienzo de la vida, al comienzo de la vida somos puro ello, dice Freud. Y el ello es ciego, irracional y brutal. Lo único que quiere es placer, quiero placer, satisfacción, ¿sí? No me vengan con que no se puede. En el ello se puede todo, ¿sí? Bien. Es puramente inconsciente, no tiene acceso a la realidad, sino por medio del yo. Freud dice aquí, el yo hunde sus raíces en el ello. ¿Qué quiere decir eso? Que deviene del ello. Fíjense el lugar que tiene aquí lo reprimido. Ya no está todo barrado. Vieron que el otro atravesaba por completo. Bueno, aquí una parte es reprimida. Pero como dije hoy al comienzo, no todo en el inconsciente está reprimido. Y además se da cuenta Freud que esos elementos reprimidos, disfrazados, pueden pasar al preconsciente. El yo, fíjense que está en el medio. ¿Por qué? Porque tiene una parte inconsciente, los mecanismos de defensa son inconscientes, la represión, por ejemplo, y otra parte que es preconsciente. La mayor parte, podríamos decir, la mayor parte del yo es preconsciente, que es la vida que tenemos de relación con el mundo. Y aquí, a un costado, está el superyo, que también tiene una parte inconsciente. Esa parte inconsciente tiene que ver con las figuras parentales, con lo que nos enseñaron, lo que está bien, lo que está mal, lo que está prohibido, ¿sí? El superyo actúa para el sujeto como un juez, como un censor,
¿sí? El super yo es el que dice, toc, toc, toc. ¿Se acuerdan de esa publicidad que decía, tu jefe casado, tu jefe casado, tu jefe casado, el pajarito que picoteaba? Ese es el super yo. Y que cuando haces las cosas bien, el super yo aplaude, porque él está del lado de la ley. El super yo está del lado de la ley, ¿sí? Es el que nos regula ahí de, hiciste algo mal, culpa, culpa, culpa. ¿Para que nos enderecemos, digamos? Te los estoy diciendo así en términos muy, muy vulgares, digamos, muy comunes para que lo puedan entender. Tiene también una parte inconsciente, decía, de las imagos parentales, de lo que los padres nos han enseñado, y una parte preconsciente, que es la que se conecta con la realidad por intermedio del yo, y donde el super yo le dice al yo, ojo, esto, pensá bien si lo vas a hacer o no, si está correcto o no, fíjate que si vas al examen, si estudiaste bien, si no, no pases vergüenza, ¿sí? Y que cuando se sacan el 10 los aplaude, por supuesto, me dice, este es mi pichón, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá arriba, percepción, conciencia, que es lo perceptivo, ¿sí? Lo que teníamos hoy. Hay un chat que dice, odio al super yo. No, el super yo si no está, nuestra vida sería terrible. Así nomás tenemos un mundo escandalizado, porque, miren, Ahora si Freud estudia, no, bueno. Si no se estudia, colapsa. Sí. Justamente, miren, acá les doy la respuesta. Justamente, los perversos no tienen super yo. No accedieron al super yo. Entonces, fíjense si no es importante que esté el super yo. En los perversos no hay represión y no hay super yo. Por eso andan violando, torturando, asesinando, violando, abusando de niños, haciendo las atrocidades que vemos. Esos son los perversos, sin super yo y sin represión. Les importa un pito la ley, porque ellos se crean su propia ley. Imagínense que son capaces de matar a las mujeres en el medio de un shopping con custodia policial al lado. Le importa 3 pepinos que esté el policía, le disparan a la mujer y al policía también. ¿Qué me importa? Total, la maté. Llévame preso. Total, conseguir algún abogado que me saque de la cárcel. Miren cómo funciona la cabecita, sin super yo. Entonces, no, tenemos que tener super yo. Es el que nos guía en la ley. De hecho, y algo que no dije hoy, el super yo es heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué es heredero del complejo de Edipo? Porque gracias al complejo de castración llegamos a consolidar ese super yo. Entonces, más allá de que sí, entiendo lo que puede haber dicho aquí la compañera, que tiene que ver con esto de la culpa, pero la culpa es necesaria. Si yo no siento culpa, que es lo que no siente el perverso, no siente culpa, entonces agarra la sierra y mientras estás viva te va a cercenando las partes, dice, qué lindo, voy a hacer un cuadro. No tiene culpa. Queda poquito. Sí, ya terminamos igual. ¿Sí? Por ese lado. Bien, el ello, dominado por el principio de placer, igual que el inconsciente. El ello tiene todas las características que dijimos hoy del inconsciente. ¿Sí? Regido por el principio del placer, funciona a lo que se llama proceso primario, bien primitivo, ¿sí? Proceso primario, representación es cosa, es inconsciente. El yo, regulado por el principio de la realidad, está en contacto con el mundo externo, tiene la función de mediar, es un Tupac Amaru. Mediador entre los deseos del ello, el super yo y la realidad. Así que imagínense el gasto de energía que tiene el yo. Uno el que le pide una cosa, esto es como la mamá tironeada por los 3 nenitos. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el yo dice, bueno, a ver, de todo lo que están pidiendo, hagamos esto. ¿Sí? Fíjense, el super yo, resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos, representa